Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la semana. Soy Anita María y hoy tendremos nuestra segunda clase de panoramas del Antiguo Testamento. Bueno, en el PowerPoint o en el PDF que tienes quedamos en la diapositiva número 22. Y en esta podemos ver un diagrama donde aparece la distribución del campamento de las tribus de Israel, teniendo la base como el tabernáculo. En el área norte, ¿te acuerdas el diagrama que lo voy a poner por aquí? Está en el área norte, así. Tenemos las tribus de Aser, Dan y Neftalí. En el área oeste, por aquí, así, tenemos a Efraín, Manasés y Benjamín. En el área sur, tenemos a Rubén, Gad y Simeón. Y en el área este, por aquí, tenemos a Isaacar, Judá y Zabulón. Esta era la distribución que tenían las tribus de Israel cuando estaba el campamento obviamente puesto. Vimos en la anterior donde aprendíamos de cómo ellos iban marchando, y aquí es como quedaba establecido el campamento cuando tenían que quedarse por un tiempo mientras el Señor lo determinaba. En la diapositiva siguiente podemos ver otro diagrama que aparece, se titula con el Israel, un reino unido. En este podemos ver en un alcance geográfico que tuvo los gobiernos de el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, David y Salomón. En estos periodos de estos tres reyes vemos de que tuvo un alcance muy grande en comparación Saúl, después David se expandió mucho más y Salomón, ahí como aparece en el diagrama. También podemos ver un mapa conceptual donde aparecen un poquito más detalles de los tres reyes que acabamos de mencionar, que eran Saúl, David y Salomón. Vamos a partir con Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel que provenía de la tribu de Benjamín y fue ungido por Samuel para que él fuera rey. Este era un joven de gran valor, de gran estatura y alguien humilde. ¿Qué es lo que sucedió? Y este fue fiel a Dios, pero por sus primeros años. Luego de esto, al desobedecer, se volvió una persona codiciosa y mentirosa, que fue causal de que Dios le pidiera a Samuel que tuviera que ungir a otro rey. El pueblo de Israel estuvo por mucho tiempo gobernado por Dios. Lo llamaríamos un gobierno teocrático. Pero después de un tiempo dijeron que ellos querían ser igual como las otras naciones, entonces pidieron un rey. Habiendo desechado a Dios, pero dijeron que querían ser como otras naciones, ok, entonces el Señor les permitió tener al rey Saúl, que por un tiempo lo hizo muy bien, pero lamentablemente el dejarse llevar por sus carnalidades y no ser obediente con el Señor le costó caro de tener que perder su reinado. El rey David era un joven que fue ungido por Samuel, fue alguien valiente y generoso. Fue ungido durante la guerra contra los filisteos. Además fue un rey muy piadoso. El Señor estaba siempre con él, lo que le permitió que en todas sus conquistas pudiera obtener la victoria. También era alguien que amaba mucho a Dios. Entonces podemos ver que escribió numerosos himnos y cánticos y también trasladó el arca desde hacia Jerusalén, el arca del pacto. Hay una gran diferencia, tanto Saúl como David, como Salomón, los diversos reyes y nosotros mismos hemos pecado, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que cabe señalar. David, aunque pecó, y tenemos todos los respaldos en la Biblia, en lo que pasó con Betsabé y entre otras cosas, David pecó contra la santidad de Dios. Algo malísimo. Pero David tenía un corazón que se quiso arrepentir, se arrepintió de manera consciente, estaba arrepentido de corazón. Pero lo que pasó con Saúl es que Saúl atentó en contra de la autoridad de Dios, porque él fue directamente a desobedecerle. O sea, ¿qué es lo que sucedía? Acá el Señor le dio órdenes a Saúl y él fue desobediente, fue mentiroso directamente con la autoridad de Dios, lo que le costó caro. El Señor no está de acuerdo con el pecado, pero si hay un corazón dispuesto como lo tuvo David al cambio, el Señor lo restaura. Pero aquí Saúl fue directamente en contra de la voluntad de Dios, por eso le costó caro. Bueno, recordando, vimos el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, el rey David, nuestro segundo rey, y de que tuvo un tremendo periodo de avance y de conquista,
Y ahora vamos a pasar para el tercer rey del Reino Unido, que era Salomón. Salomón fue el hijo de David, que fue el segundo hijo que tuvo con Betsabé, y este fue un periodo de paz, prosperidad y expansión que tuvo el reino. También algo muy importante de destacar, de que cuando se enfrentaba a la tarea de tener que gobernar un nuevo reino, el Señor le da la oportunidad de pedirle, oye, pídeme algo, algún don, alguna cosa. Y Salomón fue súper inteligente, dijo, ok, no, que él iba a pedir sabiduría y gracia para poder gobernar a su reino con equidad. Entonces el Señor le dijo, mira, como no pediste de una manera, ¿cómo decirlo? Como fijándote en tu propio bien personal, sino de que te preocupaste por otros, entonces yo te voy a dar dinero, te voy a dar prosperidad, que el Señor lo iba a respaldar. Y fue uno de los periodos más prósperos que tuvo Israel, donde también tuvo el privilegio de poder construir el templo al Señor, un templo precioso. David no había podido por la cantidad de sangre que había tenido que derramar, pero en el periodo de paz que tuvo con Salomón, tuvo el privilegio de crear un templo para que Dios, que se lo merecía con excelencia. Bueno, la otra diapositiva podemos ver otro mapa conceptual donde aparece, dice, el linaje de los reyes. En el Reino Unido tuvimos a los reyes que mencionamos anterior. ¿Cuáles eran? Era Saúl, David y Salomón. Pero sucedió un acontecimiento. Aproximadamente en el año 930 hubo la división del reino. ¿Qué fue lo que pasó? En ese tiempo estaba gobernando Roboam, que era el hijo de Salomón. Entonces, en el momento para estarse poniendo de acuerdo de cómo iba a ser el gobierno, los ancianos que estaban gobernando junto a su padre le dijeron, mira, si tú no vas con la carga tan pesada, eres consciente con el pueblo, tenlo por seguro que te van a servir y van a estar contigo para todas. Pero acá puedo ver que a Roboam le hacía falta mucho la sabiduría que tuvo su padre, y él quiso irse con sus amigos de infancia, sus amigos, sus colegas, sus compadres. Y le dijeron, no, tú no puedes ser así porque a un rey así lo van a pasar a llevar. Lo que tú tienes que hacer es doblarle la carga de trabajo, doblarle la exigencia y ser un rey firme. Lamentablemente, porque escuchó un consejo de personas insensatas, le costó que el pueblo se rebelara en contra de él y Dios levantara a un profeta para que dijera, ok, las 12 tribus de Israel se van a dividir, donde 10 quedaron en el norte a cargo de Jeroboam, que fue el primer rey del área del norte denominada Israel, con la capital Samaria, y en la parte sur se quedó en Judea, el reino de Judá, capital Jerusalén, a cargo de Roboam, con las 2 tribus restantes que eran Judá y Benjamín. El reino del norte se fueron las 10 tribus y el reino del norte, su capital era Samaria, y tuvieron 19 reyes. Y el reino del sur, el reino de Judá, su capital era Jerusalén, tuvieron alrededor de 20 reyes. Entonces, la división del reino ocurrió en el año 930 a.C. Volvemos a ver una vez más el esquema de la quinta dispensación de la ley. Esta es una dispensación un poco larga, donde donde se explica en el diagrama la división del reino en el año 930. Para el reino del norte, el reino de Israel, que su capital era Samaria, quedó a cargo de Jeroboam, ¿ok? Y en el reino del sur, el reino de Judá, la capital Jerusalén, quedó a cargo Roboam. Vemos que estuvieron cerca de, como dije anteriormente, 19 reyes en el reino del norte y 20 reyes en el reino del sur. Lamentablemente sucedió de que en el reino del norte, por malas conductas que tuvo el rey, y pecado abiertamente, el pueblo de Israel imitó lo malo de su líder, donde costó que él comenzara a mezclarse con pueblos paganos y alejarse completamente de las bases que tenían ellos habiendo conocido a Dios. Terminó que tuvieron que ser deportados por una nación asiria en el 722, el cautiverio de Asiria.
722 fue la destrucción de la capital Samaria a manos de Salmanasar V. Luego de eso, todos los israelitas que estaban ahí fueron deportados a Asiria y de ahí nunca más se supo volver acerca de ellos. Entonces todo el territorio del norte fue poblado con gente mestiza alrededor, entonces se perdió la esencia, la pureza de sangre que tenían en el área del norte, ¿ok? Y en Roboam, en el reino del sur, vemos de que pasaron una serie de reyes en donde terminó que debido también a su desobediencia y al no querer hacer caso al Señor, no cumplir su palabra, no cumplir sus preceptos, terminaron siendo deportados por la nación de Babilonia en el año 605 a.C., donde a manos del rey Nabucodonosor tuvieron que ser exterminados por completo y siendo llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Es curioso analizar de que contamos 19 reyes del norte, 20 reyes del sur, y cabe señalar que solo 8 de esos reyes en total fueron reyes buenos. El resto, todos tuvieron una mala conducta. Y es curioso porque hacemos la diferencia. Esto fue lo que costó que Israel fuera gobernada por hombres y eran muy distintos completamente cuando Dios estaba a cargo. Entonces ahí vemos que es mejor que gobierne el hombre o que gobierne el Señor. Ahí podemos pesar la balanza, qué es lo que mejor nos conviene. Que Dios sea el que gobierne nuestras vidas es la mejor decisión que podemos tener. En el siguiente diagrama que viene podemos recordar un poquito. Vemos que dice el reino del norte. El reino del norte estaba compuesto por ¿cuánto? Por 10 tribus. La capital de esta es Samaria. La capital del reino del norte es Samaria. Fue destruido en el 722 a.C. a manos del imperio asirio. Y el primer rey que estuvo gobernando el reino del norte se llamaba Jeroboam. ¿Ok? Ahora pasamos para el reino del sur. El reino del sur estaba compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La capital del reino del sur era Jerusalén y fue destruida en el año 605 a.C. El imperio que lo conquistó era el imperio babilónico a manos de Nabucodonosor. Y el primer rey después de la separación era Roboam, el hijo de Salomón. Reino dividido. Volvemos a ver el diagrama donde nos aparecen los reyes del norte y los reyes del sur. Y aparece esta palabra. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 22 al 23. La consecuencia de la desobediencia de Israel le costó ser deportado a Asiria. Ese es el capítulo final de la historia de Israel, del reino del norte. Y el reino del sur no se quedó atrás, lamentablemente. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con él, capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Segunda de Reyes capítulo 25 versículos 10 al 11. Y esa fue la etapa final del reino del sur. Ser llevados deportados por los babilónicos. En la diapositiva número 31 podemos ver un bosquejo histórico del reino dividido, donde aparecen los 19 reyes del norte. Los voy a nombrar a continuación. Jeroboam reinó desde el año 931 al 910. Se cataloga como un rey malo. Nadab desde el 910 al 909 a.C. También malo. Basa del 909 al 886 también fue malo. Ela del 886 al 885 también fue malo. Zimri 885
malo. Omri, 885 al 874, malo. Acab, 874 al 853, malo. Ocosías, del 853 al 852, malo. Joram, del 852 al 841, malo. Jehú, del 841 al 814, malo. Joacás, del 814 al 798, malo. Jeroboam II, del 793 al 753, malo. Zacarías, del 753 al 752, malo. Salum, 752, otro malo. Manahem, 752 al 742, malo. Pecaía, 742 al 740, malo. Peca, 752 al 732, malo. Y Oseas, 731 al 722, el último rey de Israel, fue, redoble de tambores, malo. Lamentablemente queda la historia que de los 19 reyes que tuvo el reino del norte, todos fueron catalogados como malos. Ahora nos vamos a saltar a conocer qué tal fue con los reyes del sur. Roboam, del 931 al 913, un rey malo. Abiam, del 913 al 911, fue malo. Asa, del 911 al 870, fue bueno. Josafat, 873 al 848, bueno. Joram, 853 al 841, malo. Ocosías, 841, malo. Atalía, 841 al 835, malo. Joás, del 835 al 798, bueno. Amasías, 796 al 767, bueno. Usías, 792 al 740, bueno. Jotam, 750 al 732, bueno. Acaz, 735, 716, malo. Ezequías, 716 al 686, bueno. Manasés, del 697 al 643, malo. Amón, 643 al 641, malo. Josías, 641 al 609, bueno. Joacás, 609, malo. Joacim, 609 al 608, al 598, malo. 597, Joaquín, malo. Y Sedequías, el último rey, 597 al 586, malo. Podemos hacer un análisis de los 39 reyes que tuvo en conjunto el reino del norte con el reino del sur. Solamente hubieron 8 reyes buenos y esos solo estaban en el reino del sur. 31 reyes tuvieron una mala conducta, lamentablemente. Bueno, ahora siguiendo con el diagrama, al lado podemos ver una lista de los profetas y vemos los años que estuvieron profetizando y el sector y a las personas a quien dirigieron su profecía. Elías fue profeta del año 874 al 862, profetizando en el reino del norte. Eliseo, en el 852 al 782, predicó en el reino del norte. Abdías, del 848 al 841, predicó a Edom. Joel, del 835 al 800, predicó en el reino del sur. Jonás, del 782 al 753, su mensaje fue dirigido a Asiria. Amós, del 760 al 753, predicó en el reino del norte. Oseas, del 755 al 710, su mensaje fue en el reino del norte.
Isaías 740 y 680 predicó en el reino del sur. Miqueas del 735 al 700 predicó para el reino del sur. Nahum del 664 al 654 predicó para Asiria. Sofonías 632 al 628 predicó para el reino del sur. Jeremías 627 al 580 para el reino del sur. Habacuc 609 al 605 para el reino del sur. Daniel del 605 al 534 predicó en el periodo del exilio, cuando habían sido deportados para Babilonia. Ezequiel de la misma forma, de los años 592 al 570. Ageo en el 520 predicó en el regreso, cuando habían vuelto de la deportación. Zacarías del 520 al 480 de la misma manera, y cerrando con Malaquías en el 432 al 424, el último profeta que predicó en el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén. La siguiente diapositiva podemos ver de nuevo el diagrama donde aparecen todos los gobernantes que tuvo Judá y aproximadamente los años en los que estuvieron gobernando. Cabe señalar que, como dijimos anteriormente, las fechas pueden ir variando considerablemente dependiendo del material que se ocupe, y podemos ver a lo mejor diferencias de 5 entre 10 años, pero más o menos es un aproximado lo que hemos visto anteriormente. El reino de Judá, cabe señalar que fue destruido por los caldeos cuando el rey Nabucodonosor II cegó, le quitó la vista al último rey Sedequías y se lo llevó deportado. La primera deportación de habitantes ocurrió en el año 597 y la segunda y definitiva total fue en el año 586 a.C., la deportación de los judíos hacia Babilonia. Y el reino del norte dividido. Vemos de que a la muerte de Salomón, debido a la mala conducta que tuvo el rey Roboam, ocurrió que hubo una división. Una parte del pueblo, 10 tribus, se fueron al norte con el rey Jeroboam I, y el resto, que son Judá y Benjamín, se quedaron en el sur porque todavía reconocía la autoridad de Roboam como rey. En el año 930 estuvo la separación de las tribus, 10 para el norte y 2 para el sur. En la diapositiva número 35 vamos a hacer una diferencia entre los profetas orales y anteriores y los profetas escritos y posteriores. Bueno, ¿quiénes son los profetas orales o anteriores? Bueno, número 1, sus profecías nunca tomaron forma escrita. Lo que conocemos acerca de las personas y su mensaje lo vemos a la luz de los libros históricos. 2, se les llama anteriores porque en sentido general ministraron antes que los profetas escritos. Se pueden dividir en 2 periodos. Antes de la monarquía, antes que hubiera reyes, donde tenemos ejemplos como Abraham, referencias en Génesis capítulo 20 versículo 7, tenemos a Moisés, referencias de Deuteronomio 34:10 y Samuel, primera de Samuel 3:20. Después de la monarquía, tenemos en tiempo de David, tenemos a Natán y Gad, segunda de Crónicas 29:25, en tiempos de la división del reino en Ahías, Primera de Reyes capítulo 11 versículo 29, y en los tiempos del rey Acab, Ocosías y Joram, Elías, Primera de Reyes capítulo 17:1, y Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1. Sus mensajes fueron dirigidos de manera específica durante crisis contemporáneas de Israel. ¿Qué era lo que pasaba en este momento? Que Dios se encargaba de levantar a la persona directamente cuando hubiera una necesidad en Israel, donde tenía que algo puntual, urgente, se levantaba un profeta. Y número 4, dice que ministraron más con los pecados individuales, mayormente de los reyes. Por ejemplo, vemos de que cuando David sucedió todo el asunto con Betsabé, el Señor levantó al profeta Natán para darle una palabra de corrección y de que revirtiera la mala conducta que le había hecho. Ahora vamos a seguir con los profetas escritos o posteriores. Sus profecías tomaron forma escrita y son lo que conocemos ahora por el nombre de sus libros. Tenemos a Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, y los profetas menores como Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum,
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Se les llaman posteriores porque ministraron después de los profetas orales, después de la división del reino hasta la cautividad o exilio. Su ministerio fue mucho más largo. Y 3. Los profetas escritores concentraron su ministerio en denunciar los pecados del pueblo. No se limitaban solamente con personas individuales, sino que se dirigían a toda la nación. Esa era una de las grandes diferencias entre los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores más se centraban a declarar los pecados de los reyes. El Señor los usaba para eso y para una labor netamente específica. Pero los profetas posteriores, el Señor los usaba para declarar verdades y el pecado al pueblo a nivel general, una cosa más masiva. Podemos ver que tenemos 4 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los 4 profetas mayores. De nuevo, volvemos a recordar, ¿por qué se llaman profetas mayores? No es porque sean más importantes, sino porque predicaron, su tiempo de desarrollo fue por mayor tiempo y aparte tenemos mayor cantidad de material en cuanto a ellos, ¿ok? Y también tenemos nuestros 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí tenemos una fecha aproximadamente del tiempo que estuvieron profetizando, pero recuerden, todas las fechas son a nivel aproximado, ¿ok? Así que si ven otras fechas distintas, no se confunden. Luego tenemos otra tabla comparativa donde aparecen otro tipo de fechas, están ordenados desde el más viejo hasta el más joven. Acá parte Joel y tenemos la fecha donde profetizó, el lugar, el significado de su nombre, cómo era conocido el profeta y cómo presentan a Cristo en el mensaje. Así que para poder más detalle puedes revisar la diapositiva número 39 y poder analizar en detalle cómo es de que se presenta a Cristo en estos profetas, ¿ok? Ya para casi estar terminando, nos quedan solamente 3 diapositivas. En la diapositiva número 40 podemos ver un mapa conceptual que nos explica un poquito en detalle acerca de los profetas. Los profetas son mensajeros de Dios. Ellos debían anunciar la justicia, el amor y la santidad. Y debían denunciar la injusticia y la idolatría. Recordar, entonces los profetas eran mensajeros de Dios que debían anunciar la justicia, el amor y la santidad. Y debían denunciar la injusticia y la idolatría. También nos vemos que los profetas eran guías espirituales elegidos por Dios para educar a Israel para que pudieran seguir el plan de Dios como corresponde en sus vidas. Los profetas se clasifican en 2, los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas menores tenemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y ahora nos pasamos a los profetas mayores. Los profetas mayores tenemos a Isaías. Isaías vemos de la venida del Mesías como un salvador y un rey de paz, que vendría a traer alegría al mundo. Ezequiel, que el único Dios es Yahvé, el creador del cielo y de la tierra. Jeremías, a Dios, cómo dialoga con su pueblo y cómo habla directamente al corazón del hombre. Y Daniel, que la sabiduría de Dios es mucho mayor a la sabiduría y al poder que tiene el hombre. La quinta dispensación legal la continuamos analizando y ahora vemos la parte del periodo post a la cautividad, que regresó el remanente fiel, se fue deportado en 3 fases y regresó también en 3 fases, ¿ok? Zorobabel, Esdras y Nehemías. La reconstrucción del templo ocurrió después. También la preparación de los muros de la ciudad, la restauración de la adoración en el templo, muy importante, los trabajos y reformas de Esdras y Nehemías, las profecías de Ageo, Zacarías y Malaquías y el fin del canon del Antiguo Testamento. Y bueno,
¿Qué sucedió entre los 400 años de Malaquías a Mateo? Bueno, sucedió que los judíos, tan celosos de su religión como de su cultura en general, no aceptaron las disposiciones de Antíoco Epifanes IV en el año 167 a.C., quien les iba a obligar a tener que adorar a todos los dioses del panteón griego y que debían adoptar la cultura helenística. Entonces un judío llamado Matatías fue y mató a un judío que trató de adorar a un dios griego. Entonces luego de eso se levantaría Judas Macabeo, el hijo de Matatías, que lideraría un ejército nacionalista para poder matar a todas las personas que trataran de ir y adorar a los dioses griegos. Básicamente, bueno, Macabeo viene del hebreo que significa martillo. Básicamente la estrategia del ejército de los macabeos fue la guerra en las guerrillas. Ese fue un periodo que ocurrió entre Malaquías y Mateo, que se le denomina los 400 años de silencio, donde no hubo ninguna palabra profética desde Malaquías hasta que Dios levantó luego a Juan, que fue la última palabra profética que vino porque venía el Mesías. Bueno, hemos llegado hasta ahora con estas diapositivas de esta semana. Así que bueno, si tienen alguna duda, consulta, no duden en hacérmela y la voy a subir aquí en los comentarios o también en el grupo de WhatsApp. Así que ahí voy a hacer otro video para poder aclarar las dudas y preguntas que se tengan. Así que, bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana en este nuevo vlog. Esta es la tercera clase de Panorama del Antiguo Testamento. Soy Anita y bueno, que tengan una buena noche y una linda semana. Que el Señor les bendiga. Bye.